Excelente. Vamos a comenzar con la primera clase de la mentoría, chicos. Espero que de verdad todos le presten atención a cada una de las clases que vamos a ir dando, porque realmente esta mentoría viene full con todo en este 2026. Y luego vamos a pasar de una vez a la tutoría, donde durante un mes yo voy a estar dándole seguimiento a cada uno de ustedes con una cuenta demo y obviamente con un plan de trading específico para ustedes para que puedan salir a camino de una vez por todas y puedan aprovechar al máximo esta mentoría actualizada. Entonces, sin más, vamos a comenzar. El primer tema que vamos a ver, obviamente, en el día de hoy es uno de los más importantes y, desde mi punto de vista, el que todos necesitamos cada día a la hora de enfrentarnos al gráfico, porque sin este tema no vamos a saber dónde estamos y tampoco para dónde vamos. Se trata de la estructura del mercado. Este tema realmente a mí me gusta siempre explicarlo, porque muchas veces la gente en cualquier academia ve este tema y lo ve simple porque solo muestran la parte superficial de la estructura del mercado y no la llevan a fondo. En los movimientos del mercado que vamos a ver ahora nos van a permitir a nosotros adelantarnos al movimiento del mercado e intentar predecirlo en muchas de las ocasiones. Así que vamos a darle a esto. En la estructura del mercado, realmente, siempre que vamos a una academia, vemos que nos explican que los movimientos del mercado son tres: la tendencia alcista o la estructura alcista, la bajista y cuando el precio se queda en acumulación o rango. Siempre lo explican de esta manera. Tenemos una tendencia alcista cuando sus máximos y sus mínimos siempre son ascendentes o mayor que la anterior. De la igual manera, cuando hablan de la bajista es lo opuesto, cuando sus máximos y mínimos siempre terminan siendo menor que el anterior o más bajo que el anterior. De igual manera, cuando dicen rango o consolidación es cuando el precio se mantiene siendo máximos y mínimos relativamente iguales. Esto es lo que siempre vemos cada vez que nos enseñan lo que es la estructura del mercado o los movimientos del mercado. Entonces, vamos a pasar realmente a los movimientos del mercado que no enseña todo el mundo y que les va a permitir a ustedes totalmente ver el gráfico de una manera más clara, tomar la dirección del mercado e incluso predecirla. Y cuando me refiero a predecirla, no me refiero a adivinar, sino a saber cuál es el próximo movimiento que va a hacer el mercado, basado en el último movimiento que está haciendo. Entonces, sin más, vamos a empezar de una vez con esto. El primer movimiento que vamos a ver, obviamente, todos lo conocen, es el impulso. A ese le vamos a poner un número uno y luego, justo acá, vamos a poner todos los movimientos del mercado.
Aquí, colocando estos 7 movimientos del mercado, podemos ver la estructura del mercado de una manera diferente y poder llegar a tener un mejor análisis. Comenzando con el número 1, el impulso. Este estoy totalmente seguro de que todo el mundo lo conoce, obviamente. Luego del impulso vamos a pasar al número 2, que sería el retroceso. Recordando que nosotros tenemos una regla para el retroceso, para definir que sea un retroceso válido, pero no es la clase de hoy, es la siguiente clase y es muy importante porque a partir de ahí todo nos va a salir todavía más fácil y más entendible. Saber cuándo un choch es real, cuándo un choch es válido y cuándo no, dependiendo de si el retroceso es válido o no. Vamos a poner un número 2 para el retroceso válido. Listo. Luego, tercer movimiento, expansión. Esto es cuando el precio crea un alto más alto o como todos lo conocemos, un boss. Es decir, cuando el precio rompe el máximo anterior con cuerpo, obviamente. A esto le vamos a llamar expansión. Le vamos a poner su número 3 acá. Entonces, aquí viene lo que no todo el mundo conoce, pero es súper fácil de entender. Invalidación. Ese movimiento significa que si el precio luego de esta expansión crea un retroceso nuevamente, pero luego no tiene la fuerza suficiente para crear un alto más alto, sino que llega a ese bloque extremo o saca liquidez y solamente y toma la liquidez de ese alto, no rompe con cuerpo, se crea lo que es una invalidación de expansión, cuando el precio no puede crear un alto más alto, cuando se queda sin combustible, como decimos nosotros, sin dinero. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tenemos una invalidación de expansión, podemos anticipar el movimiento del mercado que sigue, porque luego de una invalidación de expansión, tenemos dos opciones que el precio va a hacer. La primera opción es que el precio cae, en este caso, llega al mínimo anterior, el cual no tuvo fuerza suficiente para poder romper con cuerpo y crear un alto más alto, llega ahí y a partir de ahí ya sí recupera fuerza y crea un alto más alto. Esta es la primera opción y a esa normalmente yo le pongo la opción 4.1, ya que la opción invalidación es la 4, esta es la 4.1. La segunda opción, que es siempre la más favorable, es que el precio tome la liquidez de este mínimo anterior ya que no tuvo fuerzas para crear un alto más alto, le toma la liquidez a este mínimo anterior y a partir de ahí sí crea un alto más alto. Este modelo me gusta mucho a mí porque muchas personas en esta zona siempre quieren vivir comprando. Siempre que ven un bloque en un extremo o en un máximo o en un mínimo, quieren comprar o quieren vender, sin entender estos movimientos del mercado. De una vez de que nosotros sabemos que el precio invalidó, ya tenemos dos zonas para buscar la siguiente operación, pero con una confirmación. Nosotros estaríamos buscando compras cuando el precio tome la liquidez de ese mínimo que no es válido porque no tuvo la fuerza de crear un alto más alto. Y vamos a estar buscando compras luego por confirmación en el bajo válido. ¿Por qué bajo válido? Porque es el bajo de un retroceso válido. Me imagino que hasta aquí no tienen dudas. Si tienen dudas, pueden encender sus micrófonos y preguntar ahora. Ah, todo claro. Excelente. Entonces vamos a ponerle un número 4 acá. Listo. ¿Qué pasa acá? Quinto movimiento. Todo el mundo lo conoce, obviamente, que es la acumulación, cuando el precio llega a una zona determinada y luego se queda sin fuerza, sin combustible y empieza a crear
máximos y mínimos relativamente iguales, buscando que todo el mundo empiece a invertir dentro de ese mismo rango. ¿Qué pasa acá? Normalmente, siempre después de una acumulación, vamos a encontrar el siguiente movimiento, que es la manipulación. Y ahí es donde el precio se encarga de sacar a muchas personas y con esta manipulación crea un movimiento totalmente fuerte. En este caso, lo estoy poniendo alcista, pero no significa que siempre suceda de esa manera. Hasta aquí, este movimiento sería la acumulación y esta salida aquí abajo, la manipulación. Vamos a ponerle entonces un numerito a esos movimientos. El 6 acá, el 5 perdón, y el 6 acá. Bien, por último, tenemos la reversión. ¿Qué es la reversión? Lo que todos conocemos como un cambio de tendencia, una ruptura de la estructura o un choch, que es cuando el precio rompe el mínimo o el bajo anterior en este caso. Y al romperlo, cambia la estructura. En este caso sería un choch a la baja. Este movimiento sería el número 7. Listo. Entonces, sé que muchos se preguntarán, bien, conocemos ya los 7 movimientos del mercado y queremos saber ahora cómo vamos a anticiparnos ante estos movimientos. Súper fácil de entender. Ya sabiendo este orden de los movimientos del mercado, si el precio está dentro de un impulso en ese momento, sabemos que luego de un impulso, ¿cuáles movimientos pueden generarse? Puede generarse un retroceso, puede generarse una acumulación o puede generarse una reversión. Porque el precio, si hace un impulso, de ahí no puede crear otro impulso. Si hace un impulso, puede acumular o si hace un impulso, puede revertir. Solamente tenemos tres opciones y eso hace que con confirmación en temporalidades menores podamos entender cuál es el próximo movimiento que va a dar el mercado. Si estamos ante un retroceso, ¿qué puede venir después de un retroceso? Puede venir una expansión, es decir, crear un alto más alto, puede venir una acumulación o puede venir nuevamente una reversión. Esto nos hace entender que después de un retroceso no va a venir otro retroceso. Puede venir una expansión, también puede venir una invalidación y una acumulación. Por último, reversión. Eso hace que nosotros podamos anticipar cuál sería el próximo movimiento del mercado. Ya luego de una expansión sería lo mismo que luego de un impulso. ¿Qué pasa acá? Luego de la invalidación, ya les mostré las únicas dos opciones que el precio va a poder hacer. Llegar al mínimo anterior para luego poder seguir con la tendencia o tomar la liquidez de ese mínimo anterior que no pudo crear un alto más alto, tomando la liquidez para luego entonces seguir con la tendencia. ¿Qué viene? Luego de una acumulación, siempre, siempre luego de una acumulación, una manipulación. Siempre una manipulación. Esa manipulación, en este caso, si se da hacia abajo y rompe con cuerpo, ya sería una reversión. En este caso, si manipula hacia abajo y luego se va hacia arriba, sin romper la estructura, estaría haciendo su manipulación original, que es cuando toma liquidez de los altos o liquidez de los bajos, sin cambiar la estructura. Hasta aquí los 7 movimientos del mercado. Si tienen dudas o preguntas, pueden hacerla ahora para que pasemos al gráfico a buscar ejemplos. Yo tengo una duda, pero no sé si lo vamos a ver un poquito más adelante respecto a en qué momento se valida
una invalidación, para la redundancia, o en qué momento se valida una reversión. O sea, porque posiblemente lo que vemos nosotros desde el 2 hasta el 6 en un fractal, o sea, una temporalidad menor, se podría ver exactamente de la misma manera del 2 al 4 por decirlo, ¿no? O sea, se podría presentar que en una temporalidad menor tenemos esta acumulación, tenemos esta posible invalidación. Y a mí lo que me ha costado trabajo es justamente validar esa, o sea, hacer válida ese concepto de posible reversión. Excelente. Te voy a explicar, esa es muy buena pregunta. Si el precio está llegando a ese bloque que tienes ahí y en la temporalidad menor, el precio viene creándote máximos más altos, mínimos más altos y te cambia la estructura luego de llegar al bloque en una temporalidad menor, ya ahí te está dando a entender que el precio está empezando a crear una invalidación de expansión porque está respetando ese bloque, ese alto. Y a partir de ahí, sabemos que si el precio empieza a caer, ¿hasta dónde puede caer? Primera opción, hasta el mínimo anterior, que no tuvo la fuerza de crear un alto más alto. Si aquí te cambiara la estructura alcista, entonces ya tú sabes que te confirma que llegó ahí para luego expandir otra vez. Sin embargo, si no te rompe la estructura, ya sabemos que va a tomar liquidez de ese mínimo para llegar al bajo anterior, el bajo válido. Esperamos a que rompa la estructura al alza, compramos y sabemos que nos vamos a crear un alto más alto. Esa es la primera opción, mirándolo por estructura del mercado en una temporalidad menor. La otra manera es la que vamos a ver siempre nosotros, porque va a ser nuestra manera de entrada, nuestro método principal. Si el precio toma liquidez de ese máximo, pero solo lo hace con mecha en la vela de su temporalidad. Es decir, que si estamos en temporalidad de 15 minutos en todo esto, la vela de 15 minutos que tome liquidez tiene que hacerlo solo con mecha de ese máximo y no con cuerpo. A partir de ahí que tenemos esa toma de liquidez, tenemos también el indicio de una reversión en temporalidad menor, la cual va a ser invalidación de expansión de una vez, desde que tome liquidez y no logre cerrar con cuerpo. ¿Te aclaro las dudas ahí? Sí, Benji, obviamente todo esto en gráfico se ve muy diferente, ¿no? Entonces, ahorita quiero esperarme a terminar de entender estos conceptos y ya después seguramente saldrán muchas dudas cuando pasemos al gráfico real. Excelente. Entonces vamos a pasar al gráfico a buscar ejemplos. Entonces, vamos a ver. Vamos al euro. El par que le gusta a todo el mundo. En 4 horas. Bien. Aquí podemos ver rápidamente que tenemos nuestro primer movimiento si empezamos desde acá. Tenemos un impulso. Luego tenemos un retroceso. Luego de ahí tenemos lo que es el movimiento número 3, expansión. ¿Qué pasa acá? Lo mismo que dibujé, luego de la expansión que tenemos un nuevo retroceso, pero que luego se convierte en una invalidación de expansión. Y ahí es donde viene tu pregunta. ¿Cómo sabemos si no tomo liquidez de ese alto? Si no tomo liquidez de ese alto, ¿cómo sabemos que viene una invalidación? Si yo me fuera a la temporalidad diaria, aquí estaría el bloque extremo y estaría ya mitigándolo. Pero si miramos
Una temporalidad menor que no sea la de 4 horas, sino la de 1 hora o 15 minutos. Como puedes ver, tal cual como te mostré, hay una estructura menor que viene siendo máximos y mínimos cada vez más altos. ¿Qué pasa acá? Rompe la estructura, retrocede y ya sabemos que empezó de inmediato desde este rompimiento de estructura una invalidación de expansión. Aquí se ve que lo hizo con mecha, pero estoy seguro que pasamos a 1 hora o a 15 minutos. Ahí lo vamos a ver con cuerpo. Déjame pasar, a ver si lo podemos mirar de una vez. Veremos acá. No, aquí 1 hora lo hizo con el cuerpo. Vamos a ver en 15. Ah, no me permite verlo. Comienza en 30 minutos. Aquí está. Como puedes ver, en 15 minutos no me permitió verlo, pero acá, desde que tenemos ese rompimiento de estructura de la temporalidad de 15 minutos, aquí hubo el último boss, es decir, que hubo un retroceso válido, pues aquí, al romper la estructura, ya nos da de inmediato un choch. Aquí arriba no marco boss, porque como pueden ver, el precio nunca llegó a romper con cuerpo, fue con mecha. De igual manera, como puedes ver en esa temporalidad de 15 minutos, el precio crea una invalidación de expansión, que es el modelo principal de nuestras entradas, que lo vamos a ver más adelante, y esa toma de liquidez que no cierra con cuerpo nos permite a nosotros tomar una entrada en contra de la tendencia. Esto nos permite a nosotros también anticiparnos al movimiento de 4 horas, que ya lo mostré, entendiendo que viene una invalidación de expansión en 4 horas. Es decir, que si aquí tomamos una venta, ¿hasta dónde vamos a vender? Pues nos vamos a 4 horas y vamos a buscar el primer take profit de 4 horas, que sería este mínimo anterior. Eso nos permite a nosotros, como les digo, anticiparnos al movimiento y saber hasta cómo poner un take profit adecuado, viendo las temporalidades mayores con las menores. En este caso, como puedes ver, el precio no respetó ese mínimo anterior. ¿Cómo lo sabemos? Porque acá nunca hizo un choch al alza en 15 minutos. Simplemente siguió y de inmediato, ¿qué hizo? Rompió el mínimo, como puedes ver. Es decir, que sí se puede notar también en una temporalidad menor que el precio acá no confirmó nada. Si hubiese hecho un short en 15 minutos al alza, ya sabemos que a partir de ese mínimo podemos comprar y seguir alcistas en 4 horas. Pero como puedes ver, aquí nunca confirmó, siguió. Y esa venta, solamente sabiendo estos conceptos de los movimientos de mercado, mira el ratio de beneficio que da solamente por saber esto. Un 1 a 15 de una vez. Dudas, preguntas. Efraín levantó la mano. El preguntón. A ver, es que tengo dos principales. La primera, ahí donde tú marcaste la entrada de la venta, ¿me puedes acercar un poquito más? Mi primera pregunta es, ¿el choch lo tienes marcado a pesar de que no rompió con cuerpo? ¿Estoy en lo correcto? Si estás hablando, no se te escucha, Benjamín, estás muteado. Ah, me escuchan ahora. Ya, Ah, sí, sí, sí. Te comentaba que recuerda que estamos en 30 minutos, esta temporalidad.
pero más adelante les voy a mostrar cómo podemos jugar con las temporalidades. De manera que si analizamos en 4 horas, tenemos que buscar entradas en la temporalidad de 15 minutos. En este caso no pude Correcto. bajar a 15 minutos para ver que acá ocurriera el choque con cuerpo, pero Ujú, vamos en 30 minutos dando solo la explicación. Si en 15 minutos aquí rompe con cuerpo, tenemos el choque y esta invalidación nos permite entender que ya el precio va a seguir cayendo y podemos dejar correr esa operación. Si acá tenemos esta toma de liquidez y entramos en venta, pero acá no ocurre un shock, simplemente sacamos parciales y ponemos break-even, porque el precio puede regresarse y seguir ujú, al alza. ujú. ¿Entienden? ¿Se entiende? La otra fue, más bien la otra duda es donde dibujaste tu primer impulso desde el lado izquierdo. Ajá, en 4 horas. Ajá. A ver, cuéntame. A ver si puedes acercarte justo ahí. Sí. En el primer impulso. Desde ahí mi lectura del gráfico es diferente al tuyo y tal vez por eso a veces yo también me confundo, porque para mí un primer impulso no es todo esto, sino que para mí un primer impulso es a lo mejor ay, perdón, puede ser porque aquí ya tengo un retroceso válido según yo. Y luego aquí otro impulso y otro retroceso válido. Luego otro impulso y otro retroceso válido. Luego otro impulso y otro retroceso válido. Así es como yo leo el gráfico y yo veo que tú te lo aventaste hasta acá con otro retroceso válido aquí. Entonces, me ayudarías a explicar cómo es que cómo diferencias o cómo trazas tus impulsos. Claro, claro, te entiendo completamente. Lo que pasa es Creo, que creo en este que es, caso, creo que es, disculpa, creo que el impulso lo colocas así porque está rompiendo la estructura con cuerpo, ¿no? A la izquierda, la estructura completa. exacto, exacto, eso le iba a explicar a él, que como no empecé el impulso desde acá abajo, por eso quizás te confunde completamente de todo el movimiento. Tienes obviamente la razón en lo que estás diciendo, viéndolo desde 4 horas por retrocesos válidos. Aquí tienes un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Pero si me paso a diario, desde acá todo eso es un solo impulso. Y solo para dar la explicación, lo que hice fue iniciarlo desde acá, tomar todo esto como un impulso, todo esto como un retroceso, que es de diario, no de 4 horas, para que pudieras entender más rápido los movimientos del mercado y cómo yo los analizo desde el inicio. Cuando yo voy a tomar un análisis desde cero, lo que yo hago es esto, ver los movimientos grandes de diario, aunque yo esté en 4 horas, ya yo entiendo que en diario, de aquí a acá tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo otro impulso, tengo un retroceso, tengo otro impulso, tengo otro retroceso. En 4 horas es tal cual como tú dijiste, o sea que te doy toda la razón, tal cual, pero yo para explicar los movimientos del mercado quise irme a movimientos grandes para que luego cuando puedan empezar a analizar se fijen en los movimientos del mercado en diario y luego pasen a 4 horas a analizar por rangos, que lo vamos a ver más adelante, y de ahí a 15 minutos a analizar por rangos. Eso va a hacer que usted tenga todo el mercado y todo el gráfico analizado de una manera estructural más tranquila y que ustedes puedan ver movimientos grandes de esta manera. Que viste que bajé a 15 minutos y ya me imaginé de inmediato, desde que vi el cambio de estructura de 15 minutos, que todo esto era una invalidación que iba a llegar como mínimo hasta acá, pero que lo más probable era que si aquí no confirmaba una ruptura al alza, terminara rompiendo a la baja. Por eso quise mostrarle con movimientos grandes, para que luego puedan ver cómo yo tomo esas entradas que dan ratios grandes. Está claro, y gracias. Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguien más? Si alguien tiene alguna pregunta, no tengan miedo, pregunten ahora, no se queden con dudas. Aquí tenemos
nuestros siguientes movimientos que podemos ver acá, tenemos lo que es el precio, creando una consolidación o acumulación con mínimos y máximos relativamente iguales. ¿Qué hace el precio? Primero hace una pequeña manipulación por arriba, una por abajo y a pesar de ahí, a partir de ahí, ya comienza a distribuir. Entonces ahí tenemos la acumulación y tenemos también lo que es la manipulación. A partir de ahí podemos ver el último movimiento que sería la reversión, que sería un short. En este caso, este es el último retroceso que hace el precio antes de ese movimiento fuerte al alza, esa expansión o impulso. Acá tenemos el bajo válido, el precio primero lo rompe con mecha y luego con cuerpo, creando un cambio de la estructura, es decir, una reversión. A partir de ahí, como puedes ver, el precio retrocede. ¿Qué hace? Sigue cayendo. Si podemos ver en temporalidad mayor este tipo de movimientos, ya sea en diario, podemos anticiparnos a movimientos grandes y a movimientos que sabemos que se van a dar en esta semana o en la próxima semana, lo que nos permite también tener una mayor claridad de cuándo buscar ese movimiento, que sea reversión o continuación. ¿Dudas hasta acá? Ahí donde vemos, donde marcaste la acumulación, ¿hay algún ejemplo de lo que mencionabas que después de la acumulación viene una manipulación? Sí, como puedes ver acá, este mínimo con este mínimo que están relativamente iguales, hace que todo el mundo entienda que aquí hubo la manipulación y mira esa velota tan fuerte para que todo el mundo venga acá a comprar en esa zona. Todo trader de Smart Money, desde que vea esto, va a decir, aquí fue la manipulación, mira cuánta fuerza, cuánto volumen, cuánta inyección de capital y todo el mundo va a querer comprar acá. ¿Qué hace el precio? Manipula ese mínimo y a partir de ahí puedes ver que no vuelve a hacer un bajo más bajo o un mínimo menor. Es decir, que aquí nos damos cuenta que el precio con esta fuerza engaña a todo el mundo para que todo el mundo venga a comprar, les da el chance a todo el mundo de que entre y cree que el precio se va, manipula, toma con mecha, como puedes ver acá, aquí lo hace con cuerpo, pero acá lo hace con mecha. Manipula y a partir de ahí el precio empieza a subir. ¿Dudas? Bien, gracias. Entonces, está acá la clase de hoy. Espero que todos la hayan podido entender completamente y que puedan completar la tarea que les voy a dejar a todos para que puedan realmente ir avanzando de una vez y que cuando pasemos a la siguiente clase, todo el mundo ya haya enviado su tarea y no se quede con dudas de esta primera clase. ¿Todo bien hasta acá? Entendido, entendido. Excelente. Espero que todos hayan disfrutado de esto. Realmente es súper fácil. Al principio se puede entender que es complicado, pero este tipo de análisis, aunque puedan ver tanto gráfico, solo se hace una vez en diario, una vez en 4 horas, y solamente hay que darle seguimiento a 15 minutos. Esto, para actualizarlo en 4 horas, tienen que pasar hasta 2 y 3 semanas. Es decir, que una vez que ya usted tiene su gráfico así, es solamente ir viendo la tendencia de 15 minutos e ir con ella. Y realmente no se van a sentir perdidos. Bien, puedo darle un ejemplo acá. El precio venía en diario alcista. Acá en 4 horas me cambió a la baja. ¿Qué pasó a partir de acá? Pueden ver que de inmediato el precio retrocedió, llegó a la zona decisional y ¿qué hizo? Siguió cayendo, dejando un nuevo extremo del rango de 4 horas. Rompe el rango de 4 horas. ¿Qué hacemos? Esperamos a que el precio esté por debajo del 50% o en el 50% de ese rango. ¿Qué hizo el precio? Bajó por debajo del 50%, nos dio en 15 minutos
una ruptura de estructura y a partir de ahí, ¿qué hace el precio? Sube. Eso lo hacemos entendiendo el juego de las temporalidades, pero por rangos y no por choch. Cuando lo hacemos por voz y por choch, estamos regando, pero totalmente el análisis. Digo regando porque hay tantos boss y tantos choch que lo van a ver en la clase de fractalidad, que eso lo único que hace es perder a todo el mundo de la dirección real del mercado. Cuando ya usted analiza por rango, se da cuenta que cuando el rango cambia, sí realmente cambia la tendencia y no cuando hay un choch. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es para que vean realmente cómo puede ir uno tomando buenas entradas, analizando por rangos. Es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Ya les envío las tareas para que las puedan hacer en los siguientes días. Que pasen buenas noches y descansen. Benji, pregunta, ¿cuándo va a ser la siguiente sesión, más o menos? Si todos pueden, la hacemos el lunes en la noche. Vale, para programarme. Listo. Que es Gracias, Benji.